Seguimos hablando del credo de Nicea, con esta parte del credo de Nicea, de creo en un solo Señor Jesucristo. Estábamos hablando las veces anteriores de la obra de Cristo. Hablamos de la redención y la semana pasada hablamos de la justificación, como somos justificados en Cristo. Vamos a hablar otra de las obras de Cristo hoy, que es la expiación. Ya que hablamos de redención, hablamos de justificación, y vamos a hablar de ¿qué? Expiación. Expiación viene de un vocablo hebreo que quiere decir cubrir. O sea que expiar viene de un vocablo hebreo que quiere decir cubrir. Y en este vocablo hebreo que quiere decir cubrir no solamente es tapar, sino que también significa aplacamiento, reconciliación, limpieza. Es lo que quiere decir esta palabra expiación. Quiere decir cubrir, pero cubrir no en el sentido de esconder, sino en el sentido de aplacar, de reconciliar y de purificar. La expiación, en la forma de pensar hebrea del Antiguo Testamento, echaba un velo sobre la misericordia de Dios. Entre pecador y la vista de Dios era el velo de la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, la expiación, si ustedes se recuerdan, se hacía, lo hemos hablado cuando hablamos del Apocalipsis, cuando hablamos de la Pascua Eterna, hablamos que la expiación, el día de la expiación, ¿se acuerdan qué día era en el pueblo hebreo el día de la expiación? El día de Yom Kippur, día, Kippur, expiación. El día de Yom Kippur era el día de la expiación. ¿Y se acuerdan cuál era el culto central de la expiación cuando hablamos de la Pascua Eterna? El sumo sacerdote descargaba los pecados sobre el cordero cargaba los pecados de Israel, el cordero era degollado, el sumo sacerdote recogía la sangre del cordero en una ánfora de plata. ¿Qué hacía? Levantaba el velo del Santo de los Santos. ¿Y a dónde entraba? A la presencia de Dios. ¿Cuál era la presencia de Dios? El arca del pacto. Era lo que en Israel simbolizaba la presencia de Dios. El arca de la alianza, ¿se recuerdan? Que era ese cajón de madera de acacia forrado de oro puro, con los querubines encima, y adentro que tenía el arca de la alianza, las tablas de la ley. Las tablas de la ley, que era el compromiso, el contrato del pacto de Dios, ¿con quién? Con Israel. ¿Dónde estaba eso? Dentro del arca. Lo que entonces, ¿qué cosa era el pecado? El pecado era una transgresión ¿contra qué? Contra los mandamientos que estaban adentro del arca. Si ustedes tienen un contrato de una casa que se dice que van a pagar todas las mensualidades, y si ustedes dejan cumplir, ustedes están afectando al banco, pero ¿qué están haciendo? Están violando ¿qué cosa? El contrato. Así era en Israel. Dios tenía un contrato con Israel. El primer pacto de Dios con Israel, Dios tenía un contrato. ¿Cuál era el testimonio del contrato? Los 10 mandamientos escritos en las 2 tablas. ¿Dónde estaban? Dentro del arca. Ese era el contrato de Dios con Israel. Cada vez que Israel pecaba ofendía a Dios, pero ¿qué cosa violaba? Los mandamientos que estaban dentro ¿de dónde? Del arca. Volvemos. ¿Qué hace así el día de Yom Kippur? Vuelvo de nuevo. Se cogía un cordero, se descargaba sobre el cordero todos los pecados de Israel. ¿Y qué se hacía con el cordero? Se degollaba. Muerto el cordero, ¿qué morían? Simbólicamente. Acuérdense que San Pablo dice que esto es simbólico, en lo que va a ser nosotros en realidad. ¿Qué moría cuando moría el cordero? Los pecados de Israel de ese año. Acuérdense que era de un año. Ahora Yom Kippur viene en septiembre. De un año a otro año morían los pecados porque el cordero había muerto cargando ¿qué cosa? Los pecados. El sumo sacerdote pues levantaba la cortina. ¿Se recuerdan qué simbolizaba la cortina? La cortina simbolizaba la ira de Dios con Israel. Si ustedes leen el libro del Éxodo, cuando Dios iba a destruir Israel por sus pecados, que Moisés le dijo que no lo destruyera, Dios dijo, yo no lo destruyo, pero no quiero hablar más con Israel porque es un pueblo rebelde. Y dijo, pon una cortina entre yo e Israel. Tú vas a ser mi intermediario, mi voz vas a ser tú y a Aarón. Yo no voy a hablar más directamente con Israel. Eso quiere decir la ira de Dios. Por eso esa cortina significaba la ira de Dios. Dios no quiere hablar con su pueblo. Necesitaba un intermediario. ¿Quién era el intermediario? El sumo sacerdote. Acuérdense, estamos en Israel. El sumo sacerdote levantaba la cortina. Entraba el Santo de los Santos y en el medio estaba el arca. Casi el sumo sacerdote cogía la sangre y la echaba ¿dónde? En la tapa
del arca, encima de la tapa del arca, entre los dos querubines. Esa tapa del arca se llamaba la propiciación. Se llamaba la propiciación, la tabla. ¿Por qué? Porque en ese lugar se propiciaba, ¿qué cosa? La reconciliación de Dios, Israel. Fíjense que todo esto tiene una lógica tremenda para poder entender la obra de Cristo de la expiación. El Cordero murió cargando los pecados de Israel. Los pecados de Israel eran transgresiones. ¿Contra qué? Contra los 10 mandamientos que estaban ¿dónde? Dentro del arca. Dentro del arca. El sacerdote cogía la sangre. ¿Qué cosa era la sangre? El testimonio de que el Cordero de verdad se había muerto. Y si el Cordero estaba muerto, que estaba muerto también. ¿Y dónde lo tiraba? Sobre el arca. ¿Qué ustedes creen que hacía la sangre encima del arca? Acuérdense de la cantidad de sangre que puede tener un cordero. Es bastante. ¿Qué ustedes creen que hacía la sangre? No, se chorreaba por todo el arca. O sea, la sangre se ponía entre ¿qué? Entre Israel, que había pecado, ¿y qué cosa? Y los mandamientos que estaban dentro. Cubría el arca. Se ponía entre la ira de Dios y el pueblo de Israel. Y cuando usted va, el sacerdote oraba, el sacerdote salía y ya los pecados de Israel eran perdonados hasta el próximo año. ¿Ustedes entienden eso? Esa era la expiación. Fíjate, la sangre se ponía entre ¿qué? Entre los pecados de Israel y la ley de Dios. Eso es lo que quiere decir expiar, cubrir. Cubría los pecados de Israel. Una persona me decía, ¿qué hacían con esa sangre? Y yo decía, pues se quedaba ahí. No se crean que el templo de Israel era algo muy limpio. Para nada. No, nadie podía entrar ahí. Entraba el sumo sacerdote y con tremendo miedo 10 minutos una vez al año. Ahí no entraba absolutamente nadie más. Esa sangre se quedaba de año tras año. No se crean que el pueblo de Israel era tan... Y esos costras de sangre sobre sangre, ¿tú sabes también lo que quería decir? Los muchísimos pecados de Israel. Sangre sobre sangre, sobre sangre, sobre sangre. Esa es la expiación. Y la tapa del arca, ¿cómo se llamaba? La propiciación. El lugar de la propiciación era donde Dios se reconciliaba con su pueblo. Eso era la expiación en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. San Pablo dice que todo lo que hay en el Antiguo Testamento prefigura, en nosotros es realidad. En Hebreos 11 dice San Pablo eso. Eso era prefigura de lo que iba a venir. ¿Eso dónde se hacía? En el templo de Israel. Eso se hacía en el templo de Jerusalén, que no existe más desde el año 70. San Pablo dice en Hebreos 9, ¿qué dice San Pablo en Hebreos 9? Que Cristo pasó a ser, ¿qué cosa? Nuestro sumo y eterno sacerdote. ¿Y qué dice San Pablo? Y eso lo hemos visto una pila de veces en Hebreos 9, lo hemos leído aquí. ¿Qué dice San Pablo? Que Cristo penetró no un templo hecho de piedra, sino un templo celestial. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A dónde entraba el sumo sacerdote? ¿Al templo de dónde? De Jerusalén. ¿Hecho de qué? De piedra. ¿Qué dice San Pablo? Cristo ya ocupó el lugar de qué? De sumo sacerdote. Ya, por eso que se acabó el sumo sacerdote en Israel y se acabó el templo de Israel. No hace falta más templo de Israel, porque lo que se hacía en el templo de Israel, ¿para dónde pasó? Para el cielo. Eso que se hacía en Israel físicamente todos los años, se empezó a hacer como espiritual. No hace falta más templo en la tierra. El templo pasó al cielo. ¿A dónde entraba el sumo sacerdote en el templo? Al santo de los santos. ¿Qué cosa era el santo? Estábamos diciendo que, vuelvo para atrás para poder retomar por lo que estaba diciendo, que Jesús entró al santuario del cielo. Por eso es que cuando Cristo muere, ¿qué cosa es lo que se raja? La cortina del templo. Se raja. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya Dios no está, ¿qué cosa? Bravo. ¿Con quién? Con la gente. La cortina se rasgó y todo el mundo vio lo que había adentro. Ya no hay división entre el pueblo y entre Dios. Ya a Dios no le hace falta un sumo sacerdote que entre y salga. Dice San Pablo, ¿por qué el sumo sacerdote entraba y salía? Porque el sumo sacerdote era un hombre pecador. Y tenía que salir. ¿Y qué tenía que hacer él? Purificarse por semanas para poder entrar y volver a entrar. Pero cuando salía, ¿qué volvía a hacer? Volvía a pecar. ¿Y qué tenía que hacer el próximo año?
volver a purificarse de nuevo. Será, él entra y sale. ¿Qué dice San Pablo? Ya cuando se rasgó la cortina, quiere decir que ya no hay en Israel, ¿qué cosa? Sumo sacerdote. Ya más nadie tiene que entrar ni salir. ¿Por qué dice San Pablo eso? Porque Cristo se ha constituido nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué dice San Pablo? Cristo no entró a un templo de piedra. Cristo entró ¿a dónde? Al santuario celestial. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote? Al santo de los santos, donde moraba la presencia de Dios. ¿Dónde entra Cristo? Al lugar donde mora la presencia del Padre. Ese lugar donde ninguna mente humana tiene capacidad para imaginarse cómo es el lugar donde mora la gloria del Padre. Nadie tiene capacidad humana, ni nadie puede entrar ahí. ¿Quién es el único que puede entrar como dice Corintios, quién es el único que puede conocer las entrañas de Dios? Dios mismo. Nadie más puede entrar ahí. ¿Por qué Cristo pudo entrar? Porque es Dios, verdadero Dios. Pero al mismo tiempo, ¿qué cosa es? Verdadero hombre. Pero Jesús es la primera vez que un hombre entra al lugar santísimo del cielo. Primera vez que un hombre entra ahí. ¿Pero qué es Jesús? Porque es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Por eso Jesús entra ya investido de ¿qué? De sumo sacerdote. Dice San Pablo, no lleve en sus manos sangre de chivo, ni de oveja, que lleve en sus manos su propia sangre. Y ya no tiene que volver a salir. ¿Por qué no tiene que volver a salir? ¿Por qué tenía que volver a salir el sumo sacerdote? Tenía que purificarse porque tenía pecado. Cristo no tiene pecado, entonces no tiene que volver a salir. Entró para siempre al lugar santísimo. Y ahí, ¿qué es lo que empieza a hacer Jesús en el lugar santísimo? Lo mismo que hacía el sumo sacerdote en Israel. Acuérdense, todo lo que es en Israel es figura de nosotros, representación de lo que ahora es realidad en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Lo mismo que hacía el sumo sacerdote dentro del Santo de los Santos, después que cruzaba la cortina. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando cruzaba la cortina? Oraba por los pecados de Israel. ¿Hacía qué cosa? La expiación. Tiraba la sangre. ¿Qué cubría la sangre? El arca. Los pecados de Israel contra los mandamientos. Dice que Jesús entró al Santo de los Santos de los cielos llevando en sus manos su propia sangre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Jesús está realizando en este momento, ¿qué cosa? La expiación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el sumo sacerdote? De nuevo, tengo que repetirlo a ustedes se les grave porque estoy seguro que más de que viene ya no se acuerdan. El sumo sacerdote tiraba la sangre. La sangre se ponía entre el mandamiento que había sido roto, la ira de Dios y el pecado del pueblo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Exactamente lo mismo. Pero ya no con sangre de chivo, que era prefigura. ¿Qué podía aplacar a Dios la sangre de un chivo? Nada. ¿Qué es? Ahora Jesús que está en el cielo con su sangre, que está haciendo la expiación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que entre el pecado de nosotros y la ira de Dios, ¿qué cosa está? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, ¿qué cosa? Nos cubre como la sangre cubría, ¿qué cosa? El arca. ¿Ustedes entienden eso? Eso es lo que está haciendo Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia ha resumido en esa hermosa devoción, que es la divina misericordia. Porque eso no es nada más que la divina misericordia. Hay personas que dicen, ¿por qué si hoy en día hay más pecados de los que habían en Israel, Dios no destruye al mundo? Y quiero decirles, si ustedes leen la Biblia, hoy lo que en el mundo se ha quedado chiquito al lado de lo que hacía. Sodoma es un convento de carmelitas descalzas al lado de South Beach y de otros lugares. ¿Por qué no ¿Tú sabes por qué no se destruye? Porque entre todo ese pecado y la ira de Dios, ¿qué cosa está? La sangre de Jesucristo. ¿Cómo se llama eso? Expiación. Cubrir. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cristo está realizando. Y Cristo, por eso es que la iglesia dice que el sacrificio de Cristo en la cruz no se acabó. Hay hermanos que piensan que Cristo murió en el año 33 y se acabó el asunto. No, ahí no se acabó, ahí comenzó. El sacrificio no se ha acabado. El sacrificio de la cruz todavía está actual. Está actual. ¿Cuándo se acababa la expiación en Israel? Fíjense que ustedes, para poder entender lo que sucede hoy, tienen que entender lo que sucede ¿dónde? En Israel. ¿Cuándo se acababa el sacrificio de expiación de Israel? ¿Cuándo se acababa? Cuando el sumo sacerdote
salía de la cortina. En ese momento estaba Israel postrado, y estaba Israel postrado temblando, a ver qué es lo que iba a pasar. Cuando salía el sumo sacerdote, de que levantaba la cortina y salía, ¿sabes qué hacía? Sonaba el shofar, y todo Israel se ponía de pie y empezaba a dar gloria a Dios porque habían sido perdonados y porque la expiación se había acabado. Punto. Cristo entró al santuario celestial. ¿Ha vuelto a salir? No. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo el tiempo está haciendo en el cielo lo que hacía el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo. Cristo está realizando la expiación. ¿Cuándo la expiación se va a acabar? Cuando Cristo salga del santuario celestial. ¿Cuándo Cristo va a salir del santuario celestial? El día de juicio final. ¿Y qué es lo que dice San Pablo que va a sonar antes de juicio? La trompeta. ¿Tú no ves que Jehová aquí Israel? Cuando el sumo sacerdote salía, ¿qué sonaba? La trompeta decía, se acabó la expiación. Mientras Cristo está dentro del Santo de los Santos, en el cielo, en la presencia del Padre, está ejerciendo la expiación. Por eso el sacrificio de Jesús no se ha acabado. Porque el sacrificio del Cordero duraba todo el tiempo que el sumo sacerdote estaba ministrando. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Cristo está ministrando ahora con su sangre. Entonces el sacrificio no se ha acabado. ¿Cuándo se acaba el sacrificio de Cristo? Cuando Él salga, que suene el shofar, como dice San Pablo, el sonido de la trompeta, que no es la trompeta, es el shofar. Por eso el templo de Israel se derrumbó, no hace falta más templo. Las iglesias le decimos templo, pero las iglesias no son templos. Las iglesias son congregaciones. Iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir congregación, pueblo convocado. Por eso no hace falta más templo, ni en Jerusalén se derrumbó el templo. El pueblo se congrega. ¿Y para qué se congrega el pueblo? Para participar de qué. ¿De qué participamos nosotros? De la expiación que está realizando en este momento Jesús en el cielo. O sea que el sacrificio de Jesús está vigente. ¿Cómo se une la iglesia al sacrificio vigente de Jesús? A través de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es la renovación, no la repetición, la renovación. ¿De qué? De lo que hace Jesús. La expiación que está haciendo Jesús en el cielo se conecta en el altar, en la Eucaristía, y por eso nosotros participamos del único sacrificio. La expiación. ¿Ustedes entienden eso? No es fácil de entender. Por eso yo le decía el otro día a un hermano, a mí me da mucha pena cuando yo veo que se está entreteniendo a tantos cristianos por ahí, dándole como adoración lo que no es adoración. Mira lo que hicimos esta noche aquí. Lo que hicimos esta noche aquí está muy bonito. Cantamos, alabamos a Dios, levantamos las manos y Dixia nos dio la oración esa que llamó a todo el mundo y no quedó nadie por ser convocado en la oración de Dixia, los santos, los arcángeles, ¿quién es mañana? Santo Domingo, no quedó nadie. No quedó nadie fuera. Pero tú sabes todo eso. ¿A quién beneficia? A nosotros. ¿Tú crees que eso le da? ¿Tú crees que Dios crece en gloria por eso? No. Y además eso que nosotros damos, eso nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manchados, ¿por qué? Por el pecado. O sea que todo lo que estamos ofreciendo es ofrenda impura. Por muy bueno que seamos. Por eso yo le decía, todo eso que hacen en muchas iglesias que no son católicas o apostólicas, porque también los ortodoxos y otras iglesias lo tienen, todo lo que se hace, esos cultos que se hacen los domingos es exactamente igual a lo que hacemos nosotros aquí los martes. ¿A quién único beneficia? A la gente que participa. Sin embargo, yo le decía a ese hermano, ¿cuál es lo único que puede agradar a Dios? Ahí sí, claro, porque ellos oyeron la clase cuando yo la di. Estas son preguntas retóricas que yo me hago, porque ustedes oyeron la clase, pero hay hermanos que no. Hay gente que dice, hay gente, milagros no dijeron porque hay gente muy teológica y no está mal, que dice, a Dios satisface que le entregamos nuestros pecados. ¿Ok? Está bien, a Dios le alegra que le entregamos nuestros pecados, pero le alegra en el sentido como un padre que da una hija que regresa y dice, mira papi, salí en estado pero estoy arrepentida. El padre se alegra que la hija vino y tuvo confianza de qué, y se arrepintió, pero ¿cómo viene? Premiada. Nosotros venimos, Padre, toma mi pecado, pero que le estamos dando toda la porquería que nosotros tenemos. Eso tampoco, la alegra a Dios, pero no lo alegra de dar brinco. ¿Qué es? Y no conteste que esto es una pregunta retórica.
¿Qué es lo único que agrada a Dios? Algo totalmente que sea como Él, algo que sea totalmente puro y santo. Nada que ofrezcamos nosotros puede ser puro y santo. ¿Qué es lo único que verdaderamente da la gloria a Dios? Cuando a Dios se le ofrece a Dios. ¿En qué momento es? La Eucaristía. La Eucaristía no ofrecemos nuestro pecado, no ofrecemos alabanza, no. ¿Qué le ofrecemos a Dios? El cuerpo obediente de su propio Hijo. Es el único culto agradable a Dios. Por eso es el único culto que Jesús deja. Jesús no dijo que viniéramos a la iglesia a predicar. ¿Qué dijo Jesús? ¿A dónde fuéramos predicando? Hasta los confines de la tierra. Vayan y prediquen al mundo entero. Jesús no nos mandó a predicar a la iglesia. Jesús nos mandó, ¿hay algún mandato de Jesús que vengamos a cantar y a alabar a Dios? No hay ningún mandato cultural. La única orden cultural de Jesús es: hagan esto en conmemoración, en memoria mía. Que esa palabra anánesis en griego no es memoria de recordar. La palabra memorial, anánesis en griego, era un sacrificio de comunión del Levítico. El sacrificio de conmemoración que habla el Levítico era un sacrificio que se ofrecía en Israel, donde se ofrecía un cordero, pero el cordero se comía entre el sacerdote que lo ofrecía y la gente que lo ofrecía. Por ejemplo, ahora yo tenía un problema y yo le ofrecí, yo en Israel, yo le decía a Dios, te voy a dar un sacrificio conmemorativo, te voy a ofrecer un cordero. Y ofrecí el cordero, se lo ofrecía a Dios el sacrificio. ¿Qué pasaba con ese cordero? Se asaba. ¿Quién lo comía? El sacerdote que lo ofreció. ¿Con quién? Con las personas que lo habían ofrecido y los amigos que los invitaban. Todos comían del sacrificio. Ese es el sacrificio de conmemoración, ese es el sacrificio de anánesis. Por eso dice Jesús, hagan esto en conmemoración, en sacrificio de conmemoración. Cuando el sacerdote ofrece el sacrificio, ¿quién come del sacrificio? El sacerdote que lo ofrece, ¿y quién más? Y nosotros que lo ofrecemos. Por eso ahí la palabra anánesis, memorial no quiere decir recuerdo, quiere decir el sacrificio del Levítico, de memorial. Es lo que quiere decir. Pues hagan esto como sacrificio memorial mío. Los rabinos de Israel dicen que todos los sacrificios van a pasar menos de Todá, menos de dar gracia, que es el sacrificio ese memorial. ¿Y qué era el sacrificio memorial? El sacrificio memorial era que la gente que ofrecía le estaba recordando algo a quién, a Dios. Le ofrecían el cordero, que decían: Dios, acuérdate de tal cosa y por eso te ofrezco, ¿qué cosa? Este cordero. La misa es un sacrificio memorial porque nosotros ofrecemos a Dios, ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué le decimos? Señor, acuérdate de las peticiones que yo tengo en mí. No me mires a mí, mira a quién, a quien te estoy ofreciendo. Porque si me miras a mí me cae un rayo. ¿Y qué cómo se llama ese presentar a Cristo entre el Padre y yo? ¿Cómo se llama eso? Expiación, cubrir, aplacar, reconciliar. Ese es el sacrificio. Por eso la misa, de cierta forma, porque la gente piensa que expiación es alguien que se da. No, aquí expiación en este sentido hebreo quiere decir ¿qué cosa? Cubrir, pero cubrir para aplacar, como la madre que a veces que tapa todas las cosas malas que hace el hijo para que el papá no se ponga bravo. Eso es lo que está haciendo Cristo con nosotros. ¿Cómo lo hace? Para darnos una oportunidad más, para salvarnos. Ahora, por eso es que le dice bien claro, cuando suene la trompeta, ¿qué es lo que quiere decir? Que Cristo está, ¿qué cosa? Saliendo del lugar santo. ¿Y qué quiere decir ahí? Que cuando Cristo saca del lugar santo no va a haber más, ¿qué cosa? Expiación. Tú vas a gritar: Señor, perdóname, pero ¿quién va a estar del lado de allá? Nadie. Se acabó el tiempo. Ya no va a haber más tiempo. Y ese es el momento que cesará la Eucaristía. La Eucaristía cesará el segundo después que Cristo venga a juzgar vivos y muertos. O sea que siempre va a haber Eucaristía, hasta el momento que Jesús salga. ¿Entendieron esto? ¿Qué cosa es la hora de expiación de Jesús? Dice el Catecismo de la Iglesia: como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando cargó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas
y satisface al Padre por nuestros pecados. Fíjate que esto es es una combinación. Esto me pasa como cuando yo fui a dar, en el retiro pasado, fui a hablar de la inhabitación de la Trinidad. Yo me di cuenta cuando fui a hablar de la inhabitación de la Trinidad, yo lo separé en 3 charlas, los que fueron al retiro se acuerdan, que era la charla del Padre, la charla del Hijo, la charla del Espíritu Santo. Pero yo me di cuenta que yo no podía hacer la charla del Padre si no hablaba del Hijo y del Espíritu Santo. Y me di cuenta que yo no podía hablar la charla del Hijo si no mencionaba al Padre y al Espíritu Santo. Y no podía mencionar la charla del Espíritu Santo si no mencionaba a Cristo y al Padre, porque los 3 estaban totalmente ligados. Uno venía de la obra del otro. Y así pasa con la redención, con la justificación y con la expiación. No son 3 procesos. Yo se lo estoy explicando separado, para que ustedes lo entiendan. Pero todo eso está como unido. Uno lleva a otro. Y fíjate lo que dice. Y es lo que y aquí viene una cosa que yo quiero aclarar, porque parece que no le expliqué mal, y espero que John y Elizabeth se lo aclaren al Padre Francesco, que lo aclare, porque él me mandó un email aclarándome el punto, y no fue que yo omití eso, sino que yo le dije al Padre Francesco, Padre, es que muchas veces yo hago énfasis en una sola cosa. ¿Por qué? Porque ustedes llevan una secuencia de cosas que han oído ya anteriormente, y cuando el Padre Francesco estaba aquí, yo hice énfasis en que el Padre no llevó a Cristo a la cruz, que fue ¿quién? El demonio. Y el Padre Francesco me aclaró, pero el Padre sí entregó a su Hijo a la muerte. Digo, sí, Padre, el Padre entregó a su Hijo a la muerte, pero yo estaba haciendo énfasis que ese tipo de muerte no la escogió el Padre. Y es lo que yo quiero decir. Por supuesto, y el Padre Francesco me decía, eso es una de las grandes pruebas de amor del Padre. Y eso es lo que dice la Iglesia en el punto 615 del Catecismo. Todos nosotros, ¿qué cosa? Pecamos. ¿Pecamos todo en quién? ¿En quién pecamos todo? No. No voy a decir la palabra porque suena muy fea. Y el Padre Francisco no la ha dicho, así que no la puedo decir. Qué mal están, para no decir la palabra que iba. Todos pecamos en Adán. Todos pecamos en Adán. Nadie pecó en el demonio, ustedes no son ángeles. Todos nosotros pecamos en Adán. ¿Nuestro pecado de quién viene? De Adán. Todos pecamos en Adán. O sea, por culpa de un hombre, ¿qué cosa? La humanidad se dañó. ¿Ustedes entienden eso? Por medio de un hombre entró. Nosotros cargamos, ¿qué cosa? El pecado de Adán, que es la falta de gracia que hay en nosotros. Hablamos lo que es el pecado original, que es la falta de gracia con la cual nosotros nacimos fuera de la gracia. Si por un hombre entró el pecado, que dice la Iglesia, y con el pecado, ¿qué cosa entró? La muerte. Porque la muerte no estaba planificada en la creación. La muerte entró en la creación por culpa de ¿qué? Del pecado. Por eso yo digo que no tengan acceso al árbol de la vida. Porque si de contra que se han vuelto desobedientes, viven para siempre, ¿qué cosa va a ser esto? Sí, el infierno va a ser esto aquí, pero eso es el Padre. Si ya se han vuelto desobedientes, mejor que no vivan. Entonces la muerte entró, ¿por qué? Por la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a enviar ¿a quién? A su único Hijo, que es el mismo, porque Dios, acuérdense, son 3 personas, pero un solo Dios. O sea que no podemos, eso es un misterio, no podemos pensar en Cristo como un ente aparte del Padre, es un misterio. Es la misma persona, 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Dios mandó lo más preciado que él tenía, que qué cosa era su propio Hijo, para que sacara la cara por quién, por nosotros. ¿Y cómo le iba a sacar? Pasando el proceso del lío en el cual nosotros nos metimos. ¿En qué lío nos metimos nosotros? En la muerte, en el pecado de la muerte. Nosotros nos metimos. Entonces, ¿a qué viene Cristo? A sacarnos de ese lío. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Vencer los 2 problemas que tenemos nosotros. ¿Cuáles son los 2 problemas? El pecado y la muerte. Pero para vencer la muerte, ¿qué cosa tiene que hacer? Morir. No tiene que morir. Si no muere, no puede vencer la muerte. ¿Ustedes entienden eso? El Padre, por supuesto, mandó al Hijo a morir. Mandó a librarnos del pecado por su obediencia y a morir. Eso está en el plan de Dios y eso es lo que dice la Iglesia. ¿Cuánto amor tiene el Padre que por salvar a los que la echaron a perder, mandó al que es perfectamente santo? Eso es la prueba más tremenda del amor de Dios, que por nosotros, que no valemos un centavo, mandó lo más preciado que Él tiene. ¿Cuánto ustedes darían el hijo de ustedes por salvar a los terroristas de Irak? Pues eso fue lo que hizo el Padre. Pues eso mismo fue lo que hizo el Padre. Por salvar a gente como nosotros, que no valíamos nada, mandó lo único santo y bueno que Él, y más preciado que Él
tenía en su corazón. Por supuesto que lo mandó a morir. Pero yo lo que le decía, ese es el gran misterio de Dios. Por eso que todo eso viene prefigurado en el Cordero Pascual de Israel, todo eso. Cristo sabía que asumía que venía ¿qué? A ser obediente, ¿a qué? Y a morir. Pero yo lo que le explicaba era que el tipo de muerte tan horrible no la mandó el Padre. La puso en el medio, ¿quién? El demonio. ¿Para qué? Para hacer que Cristo desobedeciera. Y le dijera al Padre, no, voy a seguir. ¿Ustedes entienden cómo es? Pero por supuesto que la muerte del Hijo estaba en el plan de Dios, porque a eso venía precisamente Jesús. Y por eso lo dice, para esto he venido yo. Claro que lo que le esperaba era muy fuerte, porque Cristo, como el Cordero de Israel, que iba a cargar sobre él los pecados del mundo. Pero fíjate, podemos decir, esto no fue simbólico, Cristo cargó sobre él, no los pecados del mundo, cargó todos los pecados del mundo sobre él, que nunca había conocido qué cosa era pecado. Ahora fíjate, cuando ustedes, que son unos sinvergüenzas igual que yo, pecan, ¿cómo uno se sienta el otro día? Hecho una basura. Ahora imagínate, una monja carmelita descalza que entró en un monasterio a los 14 años, cuando peca, ¿cómo se debe sentir? 1000 veces peor que nosotros que estamos acostumbrados al pecado. Ahora imagínate Cristo, que jamás en su vida había tenido ni remotamente idea de qué es el pecado. ¿Qué cayó sobre él? Todos los pecados del mundo. Y lo sintió, espiritualmente lo sintió. O sea que los teólogos dicen que la agonía de Cristo en la cruz espiritual fue más grande que la agonía física. Más grande que la agonía física. Porque que nunca tenía idea de lo que era pecado, estaba sintiendo sobre él todos los pecados del mundo. Una agonía horrible. Por eso fue que llegó el momento que Cristo sintió lo que nosotros sentimos. ¿Qué sintió Cristo cuando lo que nosotros sentimos? Sintió el abandono ¿de quién? Del Padre. Cristo lo sintió. ¿Y por qué lo sintió? Porque el Padre lo abandonó, porque él estaba asumiendo ¿qué cosa? Todo lo que nosotros hacemos y sentimos. Él en un momento sintió lo que nunca había sentido. Se sintió desamparado de Dios. Por eso que dice el Salmo 22, Dios mío, porque me has abandonado. Él estaba experimentando el sufrimiento de todo pecador del mundo cuando se siente abandonado de un misterio terrible, que la mitad de la gente ni se lo imagina ni se lo pone a pensar lo que sucedió en la cruz. En ese momento que Jesús está cargando todos los pecados, está haciendo ¿qué cosa? Está asumiendo nuestros pecados. Por eso cuando Jesús muere, y muere siendo como perfectamente obediente, porque el diablo le lanzó el último ataque en la cruz, cuando le dijo, bájate con la voz del... Porque el diablo no ataca rojo con tarro pintado, echando humo por las narices, porque sabe que si ataca así nadie le va a hacer caso. Él habla igualito a los que están al lado de nosotros. ¿Quién estaba al lado de Jesús? Otro, crucificado igual que él. El diablo te va a hablar a ti con uno de tu familia, con un compañero de trabajo, con alguien que está igualito que tú. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo por boca de mal? Ahora, hay de quien le presta la boca al diablo. Hay de quien le presta la boca al diablo. Porque muchas veces uno le presta la boca al diablo. ¿Y qué le dijo el mal ladrón? Bájate. Fíjate, todas las tentaciones del diablo comienzan igual. Si eres hijo de Dios. ¿Cómo comenzaron las tentaciones del desierto? Si tú eres, haz que estas piedras. Si tú eres hijo de Dios, bájate desde ahí. Esa fue la última tentación. Jesús sufriendo horriblemente físicamente. Sufriendo horriblemente ¿cómo? Espiritualmente. ¿Y qué le dice el diablo? ¿Para qué estás pasando ese trabajo por una pila de gente que ni lo van a agradecer? Bájate de ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Ni lo miró. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Que Eva le dijo, no, si eso no es así, mira, tú sabes cómo es la cosa, te la voy a explicar. Y ahí mismo, tú no puedes hablar con el diablo. Jamás tú puedes hablar con el diablo. Tú no puedes intentar convencer al diablo porque nunca lo vas a convencer. Cuando dice, fíjate, el buen ladrón, le dijo, acuérdate de mí. Y era ladrón igual. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy vas a estar
conmigo. El del lado de acá le dijo, si eres hijo de Dios, bájate y de paso bájame a mí también. Porque él estaba pensando en quién. En mí, bájame a mí también. Jesús ni lo miró. Quiere decir que el último ataque del diablo pasó desapercibido. Y cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido. Quiere decir que hubo un hombre que pudo morir como siendo totalmente obediente a Dios. Y ahí se murió la raíz de nuestro pecado. Y Cristo experimenta lo que todos vamos a experimentar por culpa del pecado. ¿Qué experimenta Cristo? La muerte. Vamos a ver después eso cuando hablemos descendió a los infiernos. Vamos a verlo después. Cristo experimenta la muerte. Pero porque Él va a vencer al pecado. ¿Al pecado dónde lo va a vencer? En la cruz. Cuando fue totalmente ¿cómo? Obediente. Obediente. Va a vencer, y lo vamos a ver después, va a vencer a la muerte. Pero para vencer a la muerte tiene que morir con la resurrección. Vamos a verlo después el otro día. Cuando vence la muerte con la resurrección. Y va a vencer al demonio cuando desciende a los infiernos. O sea, Cristo vence los tres enemigos que tenía el hombre. El pecado, la muerte y el demonio. La muerte que es la carne, la muerte que es la muerte y el demonio. Cristo los va a vencer por nosotros. Al vencerlo Jesús, ¿nos da a nosotros qué cosa? La capacidad de también nosotros poderlo vencer. ¿Y cómo se llama eso? La salvación. Al Cristo morir, está diciendo, sí, yo lo hice, siendo Dios, tú también lo puedes hacer. O sea, Cristo nos preparó, ¿qué cosa? El camino por el cual nosotros podemos, cayéndonos, levantándonos, pero pues donde podemos transitar. Eso es lo que dice la iglesia, que por su obediencia hasta la muerte Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente. O sea, Jesús nos sustituyó. ¿Quiénes debían estar en la cruz? Todos nosotros. Cristo nos sustituyó. Por eso dice el profeta Isaías, Él cargó el castigo que nos trae la paz. Por eso ya el castigo no cae sobre nosotros, porque Cristo, ese castigo que debía haber caído sobre nosotros, ¿cayó dónde? Sobre Cristo. Cayó el castigo que debía haber caído, por eso que a nosotros no nos parte un rayo. Porque ya el rayo se cayó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso, eso es la expiación. Cristo asume nuestra naturaleza menos en el pecado, aunque asume las consecuencias del pecado. Por eso que Jesús baja en el bautismo de Juan, que no es el bautismo de la iglesia, por eso que Jesús baja. ¿Dónde baja Jesús? Al río Jordán. ¿Baja entre quiénes? Entre los pecadores. Por eso dice, fue contado entre los pecadores. Porque Jesús no estaba sin pecado, bajó en el tumulto de quiénes? Los pecadores. Todo el mundo dice, mira, muchacho este de Nazaret también tiene algo de qué arrepentirse. Fue contado entre. O sea, Cristo comienza su ministerio metiéndose ¿dónde? Entre los pecadores. Y de ahí no salió todo su ministerio. Cristo anduvo continuamente entre quiénes? Los pecadores, continuamente. Continuamente anduvo Jesús entre los pecadores. Jesús cargó estos pecados, Jesús cargó también. Jesús, como Dios, experimentó algo que Dios no conocía. Dios lo sabe todo. Pero había tres cosas que Dios no conocía. Dios lo conoce todo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero de buena primera, esa imagen y semejanza, ¿cómo se le hizo a Dios? Es desconocida, se le hizo extraña. Dios caminaba con Adán. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los dos se conocían. ¿Se conocían? No se conocían. Tú caminas por la tarde a dar la vuelta con alguien que tú no llamas a alguien que baja de una guagua y le dices, va a dar una vuelta por la manzana. Tú sales a caminar a coger fresco con alguien que tú conoces. Dios caminaba con Adán. ¿Qué quiere decir? Que los dos se conocían. Dios miraba a Adán y decía, yo sé hasta lo último que piensa porque este es imagen y semejanza mía. Pero de buena primera, esa imagen y semejanza se le hizo ¿cómo? Extraña. Ya un día fue a caminar con él y ¿qué hizo? La imagen y semejanza se escondió. ¿Qué quiere decir? Ya no eran iguales, se hizo extraño. Entonces esa persona, había algo de Dios que ya Dios no conocía. ¿Qué cosa es lo que conocía? No conocía el pecado, no conocía la muerte. Dios no conocía la muerte porque Dios no muerte. Y Dios no conocía algo también muy importante. Dios no conocía el sufrimiento. Dios no sufre. Dios cuando el hombre sufría, cuando sufrían Samuel y cuando sufrían toda la gente en el Antiguo Testamento, Dios para él ese sufrimiento era, ¿tú sabes cómo? Extraño, desconocido. Dios no sabe lo que es el
Sufrimiento. Por eso Cristo viene como Dios también, que ¿qué cosa asume también? Nuestro sufrimiento. Por eso Dios vuelve a ser, nosotros volvemos a ser como para Dios, conocidos. No volvemos a ser conocidos para Dios, ya tú no eres desconocido para Dios. Cuando tú sufres, ya no está Dios diciendo qué es lo que le pasa a este. Ya si tú estás sufriendo, Dios sabe qué cosa es sufrir y te entiende que antiguamente, en el Antiguo Testamento no podía entender qué había pasado porque lo experimentó en carne propia, voluntariamente. ¿De dónde está la grandeza de Dios? Que ninguna otra religión en el mundo lo tiene. Que nuestro Dios no es un Dios, se hizo extraño a nosotros, pero Él mismo, en vez de mandar a quien arreglarlo, vino Él mismo y lo arregló y nos quiso conocer hasta en qué, hasta en lo último, hasta cargando, hasta en las consecuencias del pecado. Y ahí es lo que dice la iglesia, en el punto 6:16, ya estamos terminando, dice, el amor hasta el extremo, que habla Juan 13:1, es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor. Es lo que yo siempre digo a las personas, cuando los testigos de Jehová que dicen que la Trinidad no existe, yo le digo, la Trinidad existe por una simple y sencilla razón. Si no existe la Trinidad, entonces tenemos que decir que Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, ¿quién murió en la cruz? Un hombre, como tú y como yo. ¿Un sacrificio humano puede agradar a Dios? No, si Dios lo condena. Entonces un sacrificio, si Cristo llega a ser un hombre simplemente, el sacrificio de la cruz no hubiera sido nada, válido. Entonces Cristo tiene que ser Dios. Y si Cristo tiene que ser Dios, esa es la razón válida por la cual existe la Santísima Trinidad. 3 personas, no solo. ¿Usted entiende lo que yo le digo? Si Cristo no es Dios, la cruz es un sacrificio humano. Y la religión judía y nuestra religión prohíbe los sacrificios, que es lo que dice la iglesia aquí, en el punto de... Ningún hombre bueno, Moisés, Abraham, hasta José, ninguno podía haber hecho la redención. ¿Por qué? Porque todos estamos mancados, ¿por qué? Por el pecado de Adán. No podía. ¿Se acuerdan? La concupiscencia. No lo hubiera dejado hacer el sacrificio, por eso tiene que venir el único que es perfecto, justo y santo. ¿Quién es el único Dios? ¿Quién tuvo que sacar la cara por nosotros? Dios, el único que lo podía hacer. Es lo que dice la iglesia aquí. Y entonces realiza la satisfacción. ¿Qué cosa es la satisfacción? No decir, ay, qué bueno, ya yo lo hice, sino que satisface a quién? A Dios. Ya hay un hombre que fue como obediente. Entonces, si por la desobediencia de Adán, entró todo lo que entró en el mundo, por la obediencia de Cristo, entró. Y si por una loca, Eva, entró todo el desastre del mundo, por una santa, María, entró la redención y la salvación en el mundo. Porque el sí de María es lo opuesto al no de Eva. No de Eva. Por eso que María es imprescindible en el plan de la salvación. Porque si una mujer la hizo otra mujer, María sacó la cara por todas las mujeres del mundo. Por eso que el demonio odia profundamente a María. No hay nada más en el mundo que odie el demonio que a María. La odia con rabia. Porque que Dios haya derrotado al demonio, el demonio se enorgullece de eso. Dice, ¿cómo no me va a derrotar? Si peleé ¿con quién? Con Dios, vaya. Soy el único que se ha atrevido a qué. Pero lo que el demonio no perdona es que una mujer de 13 años lo haya derrotado. Es un ejemplo de eso, está aquí, en el libro de los Jueces. Dice que había un guerrero muy grande en Israel, no me acuerdo el nombre, ahorita me acuerdo el nombre porque eso no lo iba a decir, pero me vino a la mente ahora, no me acuerdo el nombre, Obededón, no me acuerdo cómo era el nombre de guerrero, ahorita yo me acuerdo que era el guerrero furioso, asaltó Jerusalén y entró triunfante en Jerusalén, derrotó a todos los generales del rey. Y cuando venía entrando
a Jerusalén triunfante, una doña que estaba cocinando cogió la piedra de molino, la tiró por el balcón y le rajó la cabeza y lo mató. O sea, ningún general lo pudo vencer. Y esta mujer que estaba cocinando, pasó, mira, viene por ahí. Pero él se quedó medio muerto y le dijo al escudero, saca la espada y mátame, para que no se diga que una mujer me mató. Eso tipifica el demonio. Yo prefiero que Dios me mate, pero que no me mate una mujer. Por eso que el demonio odia profundamente a María. Por eso cuando digo una persona que odia de gratis profundamente a María, yo digo, ese está en candela. Y no estoy hablando en sentido metafórico, estoy hablando en sentido... Y si para cómo odia la cruz junto con María, entonces sí, ni averigüen más qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Yo le he dicho, hermano, usted odia las dos cosas que alborota el demonio. Averigüe usted qué es lo que le está pasando. Por eso dice la iglesia, por su santísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación. Eso lo enseñaba ya desde el concilio de Trento. Y dice, la otra palabra, y ya es muy cortito, que es la última ya, porque me quedan 5 minutos, que nos queda, es la propiciación. ¿Vimos qué cosa? Redención. ¿Vimos? Justificación. ¿Vimos? Expiación. Vimos brevemente satisfacción. La satisfacción, no es decir lo cumplí, sino que delante del Padre, el Padre quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le fue totalmente obediente. El Padre ve en Jesús, ¿a quiénes? A todos nosotros. A todos nosotros. Por eso Jesús es la garantía. Cuando el Padre mira, no nos mira a nosotros, en Jesús nos representa delante del Padre a todos. Está satisfecho si por un hombre, y es lógico, si un solo hombre hizo ponerse a Dios bravo, un solo hombre lo ha hecho poner contento. Ustedes no ven la justicia de Dios. Y esta última, que es muy sencilla, la propiciación. Esta palabra, propiciación, viene de la palabra latina proper. ¿Qué cosa quiere decir proper? Propiciación, proper en latín quiere decir acercar. Acercar. Jesús realizó ¿qué cosa? La propiciación. ¿Por qué? Porque nos acercó en Él, que asumió la naturaleza humana, nos acercó ¿a quién? Al Padre. Nos propició al Padre. Por eso hace también la propiciación. Nos acerca a Él. Cuando Él entra al lugar santo, entró el primer embajador de nosotros. Porque es verdadero Dios, pero es totalmente verdadero hombre. Hasta ese momento el hombre estaba a 1000 millas de distancia de Dios. Ya hay uno de quienes, uno de igualito que nosotros, en las entrañas de Dios. Porque Jesús resucitado no volvió a ser espíritu, siguió siendo hombre. Y ahí está, después vamos a entrar la semana que viene, los que hablan de que no hay resurrección física. Y eso es un disparate, porque si no hay resurrección física, todo lo que hemos hablado se derrumba. No todo, ni propiciación, ni porque cuando el Padre mira a Cristo, entonces no hubo un hombre. ¿Qué cosa es lo que ve? Un espíritu. O sea que es todo. Y el diablo sabe por qué está atacando la resurrección dentro de la iglesia. Dice la iglesia, Cristo aproxima al hombre a Dios y los reconcilia con Él, expiando sus faltas, retornándolo al amor perdido. Propiciación quiere decir apaciguar y quiere decir acercar. Por eso la tapa del arca se llamaba ¿cómo? El propiciatorio. Porque cuando la sangre caía ahí se efectuaba el acercamiento de Dios ¿con quién? Con Israel, porque los pecados de Israel habían muerto. Y Dios no puede morar donde hay pecado. Por eso en ese momento que Israel ya estaba sin pecado, Dios se... Ahora viene lo triste del caso. ¿Cuánto duraba eso? Hasta que Israel volvía a pecar, que lo más seguro que era en cuanto salieran del templo. Y ahí tenía que volver a empezar todo el mismísimo proceso que había terminado 10 minutos antes. Ahora el proceso no tiene que empezar porque quien nos representa a nosotros no tiene pecado. Pero eso es un proceso continuo y eterno hasta que Jesús regrese a juzgar vivos y muertos. Y lo veremos cuando hablemos de eso. Pero terminamos de hablar de la obra de Jesús. La obra de Jesús, que no es sencillamente que la gente no sabe, murió en la cruz. No, murió en la cruz. Mira todo lo que sucedió en la obra de la redención, la justificación, la expiación, la satisfacción
y la propiciación. Y todo eso sigue porque el sacrificio no se ha terminado. Por eso, por eso es que todos somos redimidos, pero no todos somos salvos. ¿Tú tienes claro eso? Todos somos redimidos. Cristo nos vuelve a comprar ¿para quién? Para el Padre como humanidad, pero no somos salvos. ¿Somos qué? Redimidos. ¿Cuándo yo soy salvo? Cuando yo traigo la redención de Cristo a mi vida. Entonces comienza el plan de la salvación, que lo vamos a ver después. Pero puede ser una cosa del hombre. Cuidado. Todos somos redimidos, pero no todos somos salvos. Porque los que rechazan la redención están fuera del plan de Dios. Cuando tú aceptas la redención que Cristo te mereció, tú entonces comienzas el proceso de salvación. Entonces puedo decir, ¿qué es la salvación? Apropiarme ¿de qué? De la redención. La redención, por eso que la gente se confunde, la redención es gratis. ¿Por qué la redención es gratis? Porque ningún hombre la pudo hacer por muchos millones que tú tengas. A mí nunca se me olvidó una vez que a una persona se apareció en tiempo de Cristo vivo, que estaba el padre Tardif ahí, y le dijo a una de las personas que estaba allí que él le daba lo que fuera, una persona con mucho dinero, le daba lo que fuera al padre Tardif, con tal que sanara a un hijo de él. Y el padre Tardif le dijo, ni los millones que tú tienes en el mundo, ni los millones que están en todos los bancos del mundo pueden comprar la sanación que Dios puede dar, porque eso es gratuito y se da por fe.